Bienvenidos a Señor Reddit. En 1993, un médico llamado Carl Tanzl allanó la tumba de una paciente con la que se había obsesionado y le robó el cuerpo. La obsesión del médico era tal que vivió con el cuerpo durante 7 años. Cuando el cuerpo se desmoronó, unió los huesos del cuerpo con alambres y perchas y arregló la cara con ojos de vidrio. Este médico habría pasado su vida fantaseando que el cuerpo de su paciente era su esposa, pero sin embargo, tras muchos años con su pálida mujer, una persona lo vio bailando con el cuerpo frente a su ventana y alertó a la policía. Oye guapa, ¿qué tal si dejamos este feo mausoleo de aspecto mozo y me acompañas a mi casa? Dios mío, la historia completa es increíble. Al final, el público simpatizó con el médico, ya que muchos lo veían como un excéntrico romántico. Poco después del descubrimiento del cuerpo por las autoridades, el cuerpo fue examinado por médicos y patólogos y exhibido al público en la funeraria Dean López, donde fue visto por miles de personas. Esta pobre mujer jamás se imaginó lo que le esperaría a su cuerpo. Todas las ballenas eventualmente pierden la energía para salir a la superficie en busca de oxígeno, por lo que básicamente se hunden y se ahogan. A esto y a las ballenas que mueren por otras razones y se hunden en el agua se le conoce como caída de ballenas. Ocurre cuando el cuerpo de una ballena termina cayendo a la profundidad del océano. Lo curioso de esto es que su cadáver creará un ecosistema nuevo para las criaturas de abajo, y dado el gran tamaño de las ballenas, el ecosistema es bastante rico y pasará por varias fases con sus habitantes. Literalmente, hemos descubierto nuevas especies de vida marina con solo observar la caída de ballenas. Este es un hermoso ejemplo del gran círculo de la vida. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Dejar tantas pajitas como podamos en el océano para que las puedan usar para respirar. Una mujer de 21 años de Carolina del Sur tuvo un episodio psicótico después de usar metanfetamina. Se arrancó ambos ojos y los aplastó en sus manos porque pensó que tenía que hacerlo para salvar al mundo. Ella estaba con sus amigos cuando esto pasó, así que hubo personas que vieron esto pasar. Imagina su reacción una vez que le pasó el efecto de la droga. ¿Y si funcionó? Odiaría que el sacarse sus ojos y aplastarlos fuese en vano, así que fingiré que nos salvó del apocalipsis del 2012 o el de 2020. Muchas gracias, chica de la metanfetamina. Un violador condenado a libertad condicional, Philip Garrido, logró secuestrar a una niña de 11 años llamada Jace Dugard. Lo peor de esto es que abusó de ella diario durante 18 años. La embarazó 2 veces, a sus 13 y a sus 17. Todo esto y más, mientras era monitoreado por oficiales de libertad condicional que no tenían ni idea de lo que estaba pasando, además de muchos policías e investigadores que cometieron múltiples fallos a lo largo de esos 18 años. Si por alguna razón mueres y tu cuerpo queda al alcance de tu hámster usará trozos de tu piel, cabello y otras partes tuyas para crear un nido, dejando atrás una escena muy sangrienta y asquerosa. Demonios, los hámsters son criaturas del infierno, son propensos al canibalismo y capaces de masticar metal con relativa facilidad. Recuerdo que cuando crecí tuve un hámster enano albino que mordió un agujero en la tapa de su caja y procedió a atacar a mi padre dormido en otra parte de la casa. Luego se volvió a escapar de una celda de metal y lamentablemente se encontró con la rata mascota de mi hermana. No nos dimos cuenta y más tarde ese día, cuando fuimos a la jaula de la rata mascota, encontramos un rastro de sangre que conducía a un rincón. La rata estaba encogida, sin nariz y sin un pedazo de cola. Buscamos al hámster por toda la casa y lo encontramos teñido de rojo en la cocina, mordiendo furiosamente la pata de una silla. Como dato extra, si las crías de hámster fallecen o han sido contaminadas, como cuando un humano las toca, las madres hámster se las comen. El envenenamiento por cadmio es tan horrible que su nombre en japonés, Itai Taibyo, se traduce literalmente como duele, duele. La intoxicación por cadmio puede hacer que tus huesos literalmente se ablanden. También puede causar enfermedades renales, pulmonares, escalofríos, dolores musculares, fiebre y lo peor, caída de cabello. Cuando era adolescente solía desmontar muchas cosas, todavía lo hago, pero ahora sé lo que estoy haciendo. Una vez abrimos un televisor muy viejo que encontramos y seguimos hasta que saqué la pantalla de fósforo, que evidentemente contiene cadmio. El revestimiento se había podrido en seco o algo así, y rápidamente se convirtió en un polvo fino y voló por todas partes. Mi amigo que me estaba ayudando estaba bien. Por otro lado, yo me enfermé al día siguiente por exposición al cadmio. Fui expuesto a poco, pero fue terrible. Imagínate la peor gripe que hayas tenido multiplicado por 10 y se siente como si tu sangre tuviera vidrio roto dentro. Tuve que pasar por ese terrible dolor durante 2 semanas. Fue desgarrador. Eviten el cadmio.
El color marrón momia es un tono de pintura compuesto parcialmente de momias egipcias molidas. Existen cuadros literalmente pintados con muertos. Además de esto, solíamos comer momias porque se creían que tenían propiedades medicinales, por eso quedan tan pocas. ¿A qué demonios te refieres con que solíamos? Nunca en mi vida comí un muerto. Salta por la ventana. Nunca me atraparán. Desvertirse paradójico ocurre durante las últimas etapas de la hipotermia. A medida que sus nervios se dañan, la persona se quita toda la ropa en temperaturas bajo cero porque siente un calor irracional. A veces, las personas también intentarán excavar en el suelo en las etapas finales, excavación terminal. Una lesión en el cerebro puede convertirte en una persona completamente diferente, además de eliminar tu capacidad para comprender que cambiaste. Ni siquiera tiene que ser una lesión bastante mala, solo te tienes que golpear la parte derecha de tu cerebro. No lo hagas. Mi papá se sometió a una cirugía cerebral por un tumor y su personalidad cambió completamente de inmediato. Perdió todas sus reglas sociales y se convirtió en una persona muy manipuladora y fría, alguien que aparenta ser bromista y sociable, pero con malas intenciones. Le enseñaron a actuar así en su trabajo de vendedor, pero siempre que volvía a casa volvía a ser amable y sincero. Sin embargo, después de su cirugía cerebral, se quedó con una personalidad retorcida de un vendedor manipulador. Para mamá fue muy difícil cuidarlo porque, como decía, este no es mi esposo, este es el vendedor que la gente ve cuando está lejos de mí. Eventualmente volvió a ponerse mal y falleció después de un año. Era tan extraño y doloroso ver lo mucho que cambió. Por otro lado, rara vez, pero a veces, una lesión cerebral traumática soluciona las cosas. Yo tenía un paciente con TOC que no podía soportarlo más, así que se metió una pistola calibre 22 en la boca y apretó el gatillo. La bala atravesó el paladar de su boca y entró en su cerebro donde se detuvo. Esta lesión interrumpió el circuito de retroalimentación negativa entre su amígdala y la corteza frontal. Literalmente, se curó del TOC con un balazo y no sufrió ninguna otra consecuencia salvo una herida en la boca que eventualmente sanó. Las asombrosas tasas de mortalidad que se pueden encontrar en las batallas de la Primera Guerra Mundial no ocurrieron por accidentes o producto desafortunado del azar. Todo esto ya estaba incluido en los planes de batalla. Por la naturaleza de la guerra de desgaste, ellos mismos calculaban cuántos hombres se perderían cada semana, y los comandantes ya iban reuniendo ese número de refuerzos que los iban a reemplazar al cabo de esa semana. Esto era llamado desperdicio normal. En el pasado, no se usaba anestesia en bebés cuando los iban a operar, y no era porque creían que no les dolía. Sí sabían que los niños sentirían mucho dolor, pero pensaron que debido a que los niños no recuerdan sus experiencias en el futuro, creían que dolería, pero sería olvidado y no tendría efectos a largo plazo. Es terrible saber que muchos bebés sintieron el dolor aterrador de las cirugías. Cuando era un niño pequeño, de 3 años, a principios de los 80, me tropecé y caí, lo que requirió 11 puntos de sutura en mi barbilla. Recuerdo que en la sala de emergencias me amarraron y me hicieron los 11 puntos sin anestesia. Lo recuerdo todo como si hubiese sido ayer. Fue tan doloroso y estaba gritando a todo pulmón. Mi pobre madre ni siquiera podía estar en la habitación. Lo mismo me pasó a mí cuando tenía 2 años y también era un niño de los 80. Lo único que recuerdo es sentir mucho dolor. No recuerdo nada más. Mi mamá dice que no lloré ni me moví. Simplemente me quedé tieso con los ojos muy abiertos. Probablemente me quedé congelado del terror. Pasaron los años y sufrí un accidente de adulto en el que tuvieron que coserme. Ni bien sentí la aguja en mi piel, literalmente me desmayé. Resulta que tengo un trauma que ni siquiera sabía que tenía, aunque mi esposa solo dice que soy un bebé miedoso. En las décadas del 1800 se hicieron muchas dentaduras postizas con dientes de soldados muertos. La gente solía hurgar en los campos de batalla, arrancándole los dientes a los muertos para luego venderlos. Después de la batalla de Waterloo, muchos hacían publicidad de sus servicios diciendo que los dientes que ponían eran de esa batalla, como si fuera una gran novedad. Había tantos dientes disponibles después de Waterloo que la búsqueda de dientes dejó de ser rentable en Europa.